Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth. Y esta vez estamos con el libro Habla Seth, el libro redactado por el propio Seth. Y comenzamos el capítulo 10, las condiciones de la muerte en la vida. Es un capítulo en el que, al igual que el capítulo anterior, Seth nos va a continuar hablando de lo que él entiende por muerte, que difiere de lo que nosotros entendemos por muerte. Ya lo ha estado explicando Seth en el capítulo 9, lo hemos estado comentando ampliamente en las sesiones anteriores, y hoy pues va a seguir proporcionándonos información para que nos haga comprender mejor qué es el fenómeno de la muerte realmente y la necesidad para todo aquel que quiera realizar un aprovechamiento del tiempo en estas experiencias vitales físico-materiales para realizar una mejor evolución espiritual. ¿Qué necesitamos hacer para poder ampliar nuestra consciencia y derribar las barreras que tenemos construidas artificiales de separación entre estas experiencias y otras experiencias multidimensionales que tenemos? Para ello, pues como ya ha estado haciendo Seth anteriormente, nos va a explicar de nuevo, con varios ejemplos, con varios matices, cómo el estado de sueño, también lo hace en el libro El material de Seth escrito por Jane, basado en canalizaciones de Seth igualmente, nos va a explicar cómo en el estado de sueño nosotros podemos comenzar a explorar la dimensión colindante a la cual enfocaremos nuestra consciencia definitivamente cuando hagamos ese tránsito más largo que se conoce como el periodo entre vidas. Tránsito que es más largo que los que habitualmente hacemos en estado de sueño a diario. Pues bien, sin más preámbulo, comenzamos la lectura y comentario de este interesantísimo capítulo 10, las condiciones de la muerte en la vida. Sesión 538, 29 de junio de 1970, 21:07, lunes. Buenas noches. Buenas noches, Seth, dice Rob. Bien, capítulo 10, las condiciones de la muerte en la vida. Seth repitió el título de este capítulo para asegurarse de que yo lo puntuaba correctamente, como capítulo 10. Las experiencias posteriores a la muerte no os resultarían tan extrañas e incomprensibles si os dierais cuenta de que os enfrentáis a situaciones similares como parte normal de vuestra existencia presente. Ahora es donde nos va a explicar Seth de nuevo. Seth insiste en esta idea que es fundamental, es una idea central en toda esta información que nos traslada sobre la muerte, y es que nosotros por las noches en estado de sueño hacemos turismo astral, turismo dimensional, en esa otra dimensión colindante en la que también tenemos una existencia absolutamente real, al menos tan real como esta, o tan irreal como esta, depende del nivel desde el cual la quieras describir. Cuando dormís y en estado de sueño estáis metidos en la misma dimensión de existencia en la que luego tendréis vuestras experiencias de después de la muerte. Claro, ahí se entiende el gran sentido que tiene empezar a explorar en la medida de lo posible, haciendo consciente lo que ahora mismo es inconsciente, que son esas incursiones que todas las noches todos nosotros realizamos, tanto en el campo astral, morontial diría Libro Durantia, como en el campo onírico, que es otra dimensión mental.
Cuando dormís en estado de sueño, repetimos, estáis metidos en la misma dimensión de existencia en la que luego tendréis vuestras experiencias de después de la muerte. Idea clave. Como no recordáis la parte más importante de esas aventuras nocturnas, la parte más importante no la recordamos. Más importante en cuanto a qué, a tiempo o a contenido. Pues parece ser que nos indica que es en cuanto a contenido. No recordamos el contenido más importante porque no nos interesa recordarlo, dado que queremos preservar la verosimilitud que nos proporciona el enfoque en estas experiencias físico-materiales. Entonces no nos interesa recordar la parte más importante de esos contenidos. Las que sí recordáis os parecen por lo general estrafalarias o caóticas. No queremos recordar la parte más importante y la que recordamos pues la desestimamos como fíjate lo que he soñado esta noche. Ya está. Eso sucede sencillamente porque en vuestro estado actual de desarrollo no podéis desempeñaros conscientemente en más de un entorno. En nuestro estado actual de desarrollo, estos personajes diseñados específicamente para enfocarse en el entorno físico-material, estos personajes no tenemos el suficiente grado de desarrollo. Eso no quiere decir que el total ser interno no tenga el suficiente grado de desarrollo para que en cada nivel en el que tiene existencia multidimensional, cada una de esas partes del ser interno tenga perfecto estado de desarrollo. Pero ahora estamos hablando de las hojitas que estamos aquí enfocadas en el físico material. Y esas hojitas pueden desarrollar un estado mental ampliado. Y es lo que pretenden estas ayudas. Nosotros somos multidimensionales. Somos el gran árbol que está incursionado dentro de la exploración espaciotemporal en todos sus niveles. Pero también somos el personaje, la personalidad generada por niveles superiores en cada uno de los niveles inferiores. También somos estas hojitas que tenemos experiencias en estos entornos. Y para pasar de la nada al todo, todas las hojitas tienen que expandir su consciencia, evolucionar, progresar espiritualmente. Es decir, comprender cómo se puede desenvolver más plenamente cada vez en todos los niveles de existencia del ser dentro de esta subrealidad espaciotemporal explorada. Sin embargo, vosotros existís conscientemente en un estado coherente y decididamente creativo mientras el cuerpo duerme. Conscientemente, porque tenemos la consciencia de esa otra dimensión. No es que estemos inconscientes, estamos inconscientes desde el punto de vista de nuestra consciencia físico-material, la consciencia vigilia, la mentecita material del personaje, cuerpo físico. Pero desde el punto de vista de la otra dimensión, ahí claro que hay consciencia. Igual que hay consciencia en todas las hojitas, en todas las ramitas, en todas las ramas pequeñas, medianas y grandes. Y el tronco, claro que hay consciencia. Solo que nosotros hemos interpuesto implantes de diseño que suponen una barrera. De forma que, desde aquí, no nos ha interesado por la configuración que pretendíamos realizar para obtener verosimilitud de estas experiencias, no nos ha interesado el guardar consciencia de otros niveles previos y causantes a este. Y esto nos dice Seth, es interesante que lo hagáis. Sin embargo, vosotros existís conscientemente en un estado coherente y decididamente creativo mientras el cuerpo duerme. Y lleváis a cabo muchas de esas actividades que os he dicho que encontraréis después de la muerte. Todas las noches tenemos nuestra vida astral. Y en otras dimensiones.
a las que este personaje enfoca su consciencia. Esta hojita se sube por la ramita y puede llegar a la rama pequeña y a la rama mediana. Puede, y luego vuelve. Lo único que ocurrirá es que vais a dirigir el enfoque principal de vuestra atención a una dimensión de actividad diferente, una en la que habéis estado operando continuamente, sin solución de continuidad. A ver, Seth, pero cuando nuestra consciencia de personaje físico-material está despierto aquí, sigue con actividad allí. ¿Esto es lo que nos quieres decir? Leamos otra vez. Lo único que ocurrirá es que vais a dirigir el enfoque principal de vuestra atención. Este personaje puede enfocar su atención principalmente a una experiencia, la físico-material, o no. O puede enfocarla en una dimensión de actividad diferente, una en la que hemos estado operando continuamente. Yo entiendo que Seth aquí se está refiriendo a que todas las noches, continuamente en nuestra vida, todas las noches operamos allí. Pero podría también referirse Seth a que el personaje hojita, concentrado de día, despierto físicamente en el entorno físico-material, sigue operando y no es consciente de ello en el entorno colindante astral. Veamos. 21 a 15. Al igual que recordáis vuestra vida despierta y retenéis un gran volumen de esa memoria en los encuentros físicos diarios, pues nuestra vida normal y todo lo que recordamos con esa estructura de fases de nuestra mente en vértice, con una consciencia en el vértice de la pirámide y luego diferentes fases de inconsciencia, pero que nos produce pues una sensación de continuidad en nuestra experiencia vital. No tenemos confusión en ese sentido de repente no saber quién eres o qué haces o por qué estás aquí. Pues más o menos todos sabemos quiénes somos, qué hacemos y por qué estamos aquí. Me he venido de vacaciones a la Sierra de Cameros y entonces, bueno, pues vine tal día y llevo aquí tantos días y estoy relacionándome con estas personas. Bien, pues hay una cierta sensación de continuidad. Así también vuestro ser del estado de sueño tiene un volumen de memoria igualmente vasto. Hay continuidad en vuestra vida diaria, al igual que hay continuidad en vuestra vida de ensueño. Efectivamente. Entonces, elementos. Dos dimensiones en las cuales tenemos continuidad en ambas, porque tú en la físico-material, pues aunque te acuestas a las 12 de la noche y te duermes y te despiertas pues a la hora que sea, a las 7 de la mañana, sin embargo, pues lo consideras un periodo muerto y continúas con tu vida que dejaste a las 12 de la noche. Hay continuidad. Dice Seth, en la otra dimensión igual. Tú has estado de 12 de la noche a 7 de la mañana o de 12 y media a 6 y media o lo que sea. Ya sabemos que depende pues de el estado de sueño propiamente dicho, de los niveles de sueño. Bien, pues tú cuando a las 6 y media de la mañana lo dejas y vuelves a las 12 y media de la noche del día siguiente, tienes una continuidad en la otra dimensión, exactamente igual. Por consiguiente, una parte vuestra es consciente de todos y cada uno de los encuentros y las experiencias de los sueños. Hay una parte que tiene continuidad allí consciente, aunque aquí, la consciencia de aquí, no la considere.
porque tenemos interpuesta una barrera artificial, que la hemos interpuesto como un implante de diseño. Naturalmente, para vivir estas experiencias, todo el que vive las experiencias físico-materiales las inicia por un largo ciclo de reencarnaciones con esa barrera artificial. Nos dice Set, hay que derribarla. Es conveniente derribarla. Muchas razones. No hay en los sueños más alucinación de la que hay en vuestra vida diaria. Son tipos diferentes de alucinación. Todo esto es una alucinación también. Es un nivel, igual que el otro es un nivel. En lo que concierne a vuestro ser de ensueño, vuestro ser despierto físico es el soñador. Claro, este es un concepto que ya conocemos de otros textos. El árbol, el gran árbol de la conciencia es el árbol del soñador y sueña con diferentes actuaciones y personajes en todos los subescenarios en donde tiene hojitas, ramitas y ramas pequeñas, medianas y gordas. Es el sueño. Dice Set, para la parte consciente de la dimensión colindante, el personaje físico material es un soñador. Es como que a las 6:30 de la mañana, el personaje, que es el mismo, pero ha estado enfocado en la dimensión astral, se va a dormir el sueño físico material hasta las 12:30 por la noche del siguiente día. Una simetría de trato es lo que tenemos que considerar entre el estado de vigilia y el de sueño y lo que allí ocurre a efectos de el alma multidimensional. Una simetría de trato. Tenemos que olvidarnos de pensar que el estado de sueño para nosotros es inactivo, es fantasioso, es irrelevante. Tenemos que derribar esas ideas. Es activo, es creativo y es relevante. Y es relevante para el progreso completo del ser el derribar esas barreras y establecer una conciencia continua entre las experiencias físicas y las morontiales y las astrales. Vosotros sois el soñador que él, el personaje astral, envía a hacer su camino. Es que además nos dice Set, es que además estáis confundidos, es que no sois personajes físico-materiales que lanzan un ser al astral, es que el ser del astral lanza el personaje físico-material. Aquí es que va por niveles y causalmente el astral es previo al físico-material. Vuestras experiencias diarias son los sueños que él sueña. Él, a las 7:30 de la mañana, que el personaje físico-material se despierta, es que él se va a dormir el sueño físico-material. No es al revés. Así que cuando miráis a vuestro ser de ensueño o pensáis en él, lo hacéis llenos de prejuicios, dando por sentado que vuestra realidad físico-material es real y su realidad astral es una ilusión. La inversión de lo que en realidad ocurre. Tenemos que realizar este esfuerzo de comprensión y arraigarlo, porque es fundamental para expandir nuestra consciencia a la otra dimensión. Como una continuidad. Ya tenemos ahí consciencia, digo, expandir la consciencia de aquí, físico-material, a la otra, para derribar esos muros y establecer una continuidad. Eso es la expansión de la consciencia, expansión a otros niveles dimensionales. En este sentido,
21:20. Sin embargo, su realidad, la del personaje astral, es mucho más natural a vuestro ser. Si no encontráis coherencia en el estado de sueño, es debido a que os habéis hipnotizado a vosotros mismos para creer que ésta no existe. Sigue incidiendo Set en que la realidad astral es de orden causal con respecto a la realidad física. Es previa y causal. Somos nosotros un personaje creado, físico-material, por el personaje astral previo, que es un personaje creado por el personaje semiespiritual previo, que es un personaje creado por, ya subiendo por niveles, hasta el conjunto Dios-filiación. Las muñecas de Matrioshka. Nos hemos hipnotizado a nosotros mismos para creer, porque nos interesa darle verosimilitud a estas experiencias, porque nos interesa pensar que el mundo es causa y nosotros efecto. Un curso de milagros lo explica con una gran nitidez. Cuando es al contrario, nosotros somos causa, el conjunto Dios-filiación por niveles, y los niveles son efecto de la gran primera causa incausada previa, y luego por niveles, según el árbol se va desplegando dentro de la subrealidad espaciotemporal. Por supuesto, al despertaros tratáis de traducir vuestras aventuras nocturnas a términos físicos e intentáis hacerlas encajar a martillazos en vuestro concepto distorsionado y limitado de la naturaleza de la realidad. Esto, bueno, pues nos lo dicen muchos textos. Nuestras vivencias en el astral y en el campo onírico, que es el mental, de las cuales no recordamos lo más relevante, sino aspectos accesorios, luego además los intentamos encajar en imágenes físico-materiales. Los intentamos traducir a el diseño físico-material. Y entonces decimos, no, he soñado con que estaba en fin, pues en Nueva York, o que conducía un coche fantástico que me había comprado y no hay cosas físico-materiales en el astral, pero hacemos la traducción. Y en el astral también se realizan traducciones formales, simbólicas, pero tienen causa en energía abstracta, que a su vez es simbólica de ideas y va subiendo por niveles. ¿De acuerdo? Eso es natural hasta cierto punto. Estáis enfocados en la vida cotidiana por una razón. La habéis adoptado como un reto. Claro, hemos planificado cada una, todos y cada uno de nosotros, experiencias físico-materiales, planteándonos retos y poniéndolos en ejecución, en el plano de manifestación, entrando en tabula rasa conscientemente, para, a partir de ahí, y es la vía de solución del reto, descubrir que te tienes que enfocar al interior y obtener la información para resolver el reto. Son juegos divertidísimos. Tenéis que daros cuenta de que desde otros niveles el físico material es un personaje, es un avatar, es un avatar de un juego. La película Avatar es bastante ilustrativa en ese aspecto. Un avatar. Entonces, lo que le sucede al avatar, pues en el
Otro nivel previo causal, pues no es tan relevante como para el avatar cuando se cree que él es la realidad, que es el implante de diseño que utilizamos al entrar en estas experiencias. Pero tenemos que ir manejando toda esta información para darnos cuenta, con su integración, de cada vez conceptos más elevados de realidad, por niveles, de lo que ocurre en realidad. Pero se supone que debéis crecer y desarrollaros dentro de su estructura en manifestación, se ha previsto, planificado y diseñado que tenemos que crecer y desarrollarnos dentro de ese entorno, con todo lo que conlleva. Nuestra vida física, si no hay que explicarlo mucho, hay que hacerlo aquí, porque ese es el reto, porque hay experiencias en esta dimensión tridimensional que no se pueden adquirir en otras. Y hemos configurado esta dimensión para establecer estos retos que solo se pueden superar aquí. Por ejemplo, un cuerpo vulnerable. Eso solo es de este nivel. No hay otros niveles con cuerpos vulnerables. Solo con un nivel de densificación de diseño de la masa corporal suficiente podríamos tener estas experiencias y pasarlas y sentirlas y aprender de ellas. Y extender los límites de vuestra conciencia a partir de ahí. A partir de estos aprendizajes, extender los límites de nuestra conciencia, pasar de la nada al todo en cada nivel, descubriendo los retos de cada nivel y agotando la posibilidad de aprendizaje con las experiencias propias de cada nivel. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, en el ciclo de reencarnaciones. Es muy difícil admitir que, de alguna manera, sois más eficaces y creativos en el estado de sueño que en el estado despierto. Es muy difícil de admitir porque todavía la inmensa mayoría de las personas, inmensa, no es consciente de sus aventuras multidimensionales. Es precisamente ahora, en esta época, que comenzó con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a llegar los textos revelatorios modernos, cuando se nos conmina expresamente a que todos los que vayamos accediendo al pequeño despertar, al propósito espiritual, comencemos esta expansión de conciencia hacia otros niveles dimensionales de nuestra existencia. Es ahora, pero sigue siendo muy minoritario. Todos tenemos aventuras multidimensionales en estado de sueño, pero recordarlas después, al despertarse, y haber sido conscientes de ellas, con cierto nivel de control dentro de ellas. Muy pocas personas. Muy pocas personas. De hecho, pues uno de los propósitos de Waldo Vieira, se puede ver en la serie Espiritualidad y Evolución Conciencial de Espacio Sutil, es narrar su propia experiencia en la que él, bueno, pues genera incursiones en estado de sueño voluntarias, conscientes, dirigidas y después rememoradas para obtener cada vez mayor familiaridad e ir derribando ese muro artificial de separación.
Es muy difícil admitir que somos más eficaces y creativos en el estado de sueño que en el estado despierto, porque es un nivel causal previo, menos limitado. Pongamos que le llamamos sexto nivel con respecto a este que es séptimo nivel. Cada vez son más limitados los niveles. El sexto es menos limitado. Y ahí somos más creativos y más eficaces. Y os abruma admitir que el cuerpo de ensueño, el cuerpo astral, puede volar realmente, desafiando tanto al espacio como al tiempo. Nos cuesta admitirlo porque hemos generado en estas experiencias físico-materiales, cada uno desde que nacemos, una dependencia. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. ¿Qué me estás contando de que yo tengo que vuelo? No, mira, no. Yo voy a la oficina por las mañanas, allí tengo un carguito y tengo luego una casita y una familia y un coche. Y esta es mi vida. Entonces no me cuentes más. Claro. Nos abruma admitir que nosotros tenemos turismo multidimensional en estado de sueño. Nos abruma. ¿Qué? ¿Que hay más cosas? ¿Y me entero ahora? ¿A mi edad? No, no hay más cosas. Pero sí hay más cosas y cualquiera lo puede comprobar por él mismo. Es mucho más fácil suponer que todas esas experiencias son simbólicas y no literales, y desarrollar complicadas teorías psicológicas para explicar los sueños en que se vuela. Bueno, pues de hecho, el oficialismo del mundo, que se corresponde con el estado de conciencia mayoritario del mundo, pues lo considera complejas experiencias psicológicas y las explica. No, mira, son alucinaciones. Las experiencias cercanas a la muerte, alucinaciones. Los sueños, alucinaciones. Los viajes astrales, alucinaciones. Nada de eso se ha demostrado. El que no quiere ver, no ve. La verdad es que cuando soñáis que voláis, a menudo lo estáis haciendo. En el estado de sueño operáis más o menos en las mismas condiciones que son naturales a la conciencia no enfocada en la realidad física. Claro. Cuando te mueres, pues estás más tiempo, dice Seth, enfocado y definitivamente enfocado en un largo periodo en el astral. Pero cuando estás en vida, te enfocas todas las noches. Todas las noches te enfocas intermitentemente. Muchas de vuestras experiencias nocturnas son precisamente aquellas que vais a encontrar después de la muerte. 2 puntos. Podéis hablar con parientes o amigos muertos, visitar el pasado, saludar a viejos compañeros de clase, caminar por calles que existieron 50 años atrás en el tiempo físico. Abruma. Viajar a través del espacio sin emplear tiempo físico para hacerlo. Todo esto lo describe Waldo Vieira con naturalidad. Encontraros con los guías, recibir enseñanzas, enseñar a otros, hacer trabajos con un sentido, solucionar problemas, tener alucinaciones. Todo eso lo podemos realizar en estado de sueño, como una vía de enfoque, de continuidad en la experiencia que tenemos también en el astral. Y como preparación para que la conciencia del personaje físico-material actualmente enfocada en este entorno, luego tenga la menor confusión posible cuando pase en el periodo intermisivo entre vidas a la otra, porque allí va a tener que realizar unas labores muy importantes y no se puede entretener bloqueado en el bajo astral.
no debe. O puede evitarlo. ¿Cuántos hay bloqueados en el bajo astral? Es tiempo de que no nos quedemos bloqueados en el bajo astral. Podemos hacerlo. En la vida física existe un intervalo entre la concepción de una idea y su realización física. Claro, el retardo temporal, porque aquí hay un diseño en el cual el tiempo afecta mucho más que allí, mucho más. Allí también, pero ahí en determinadas condiciones se pueden producir saltos en el tiempo, en determinadas condiciones. Y aquí, sin embargo, no. Aquí el tiempo pesa como una losa, segundo a segundo. Tic, tac, tic, tac. Aquí hay un retardo entre una idea, tengo un proyecto y lo voy a poner en marcha. Y pasados los años ese proyecto cobra realidad. No, eso en el astral es diferente. En la realidad del sueño eso no es así. Por lo tanto, la mejor manera de familiarizarse por anticipado con la realidad de después de la muerte es explorando y entendiendo la naturaleza de vuestro ser de ensueño. La mejor manera. Set. Titular. La mejor manera de familiarizarse por anticipado con la realidad de después de la muerte es explorando y entendiendo la naturaleza de vuestro ser de ensueño. Quizás los estudiantes de espiritualidad que hayan estado enfocados en determinados textos que tienen lógicamente, su propósito pedagógico, y por eso se enfocan en ese propósito pedagógico, pero los estudiantes que hayan estado enfocados en esos textos con esos propósitos pedagógicos entenderán ahora mejor el por qué en Espacio Sutil en un momento dado iniciamos esa serie de espiritualidad y evolución conciencial. Bueno, fue cuando yo me di cuenta de la importancia de todo esto después de enterarme. Pues como todo el mundo, te enteras cuando te enteras. Y cuando entiendes su importancia, pues... Pero podría haber parecido para algunos estudiantes algo extravagante hacer esa serie, pero fijaos ahora, como textos revelatorios previos a esos otros, ya avisan en 1960 de la importancia de empezar a explorar esas otras manifestaciones dimensionales del ser soñador. Aunque son pocos los que están dispuestos a tomarse ese tiempo o a gastar su energía en ello. Hay muy poca gente. En los 60 había muy poca gente, mucha menos que ahora. Pero ahora sigue habiendo muy poca gente que está dispuesta a, pues por ejemplo, cogerse y seguir a Waldo Vieira y, en fin, explorar en la IAC o en cualquier otra organización que lo explique, pues cómo profundizar o leerse pues la literatura de Carlos Castaneda y las enseñanzas de Juan Matuso. Hay poca gente que esté dispuesta a realizar esa exploración, pero ahora es el momento adecuado, es oportuno, es apropiado y, en ese sentido, es necesario. También para la evolución de la conciencia colectiva de la humanidad. También. Porque desde este nivel, que ya sabemos lo que ocurre, 2020, 2021, ya sabemos lo que ocurre, desde este nivel, es importante entender que causalmente lo que está ocurriendo aquí tiene su origen, como dice Seth, en el nivel superior, superior en ese sentido de previo causalmente. Atención, por eso ahora es importante.
Sin embargo, hay métodos disponibles. Los habían en los 60 y ahora hay muchos más. Y aquellos que los usen no se sentirán perdidos cuando el enfoque de su atención se vuelva por completo, periodo entre vidas, en esa dirección después de la muerte. Ahora podéis tomaros un descanso. De 21:34 a 21:47. A pesar de que abandonáis el cuerpo cuando dormís, la conciencia del estado despierto normalmente no recuerda nada de esto, porque vuestra memoria consciente está fuertemente conectada a la conciencia dentro, subrayado, del cuerpo, al cerebro físico. Hay una configuración de diseño, hay un implante. Las experiencias de la mente en el entorno físico se van a guardar energéticamente en esa materia gris. Por lo tanto, si estás enfocado aquí, los recuerdos que tengas en el turismo conciencial nocturno diario de acontecimientos de allí, en cuanto te despiertes, los tienes que escribir. Porque luego aquí manejas una base de datos con sede en la materia gris. Y no recuerdas la base de datos con sede en donde se encuentre en el astral. El cuerpo astral, el paracerebro, diría Waldo Vieira. No lo vas a recordar. Y mientras no tengas una ampliación de conciencia suficiente que le dé continuidad a ambas experiencias y por lo tanto te acuerdes de todo en ambos lados, al despertarte tienes que apuntar lo que ha ocurrido. No queda otra. Porque si no, te queda nada más que una vaga idea, pero pierdes la nitidez. Y muchas veces pierdes hasta la vaga idea de lo fundamental que ha ocurrido. Véase porque el mismo Waldo, pues, a veces dice, me hubiese quedado en la cama, pero un asistente me recordó, tienes que registrar, tienes que levantarte de la cama, irte al escritorio, sentarte y escribir lo que recuerdes en ese momento, porque si no, los recuerdos de allí no se graban en el elemento configurado como almacén de datos en estas experiencias, que es esa masa gris. Bueno, nos dice, estamos con poca cobertura y nos dice GoToMeeting, hay problemas de conexión, cierra todo lo que tengas por ahí abierto. Bueno, pues ahí voy. Pues continuamos. En el estado de sueño recordáis a todos aquellos con quienes os habéis encontrado en los sueños, aunque en vuestra existencia cotidiana podáis no conocerlos. Es que tenemos ahí otra vida. Y como todos por las noches nos vamos para allá, pues tenemos otras relaciones. Y conocemos a gente que aquí físicamente no conocemos. Están, pero no les conocemos aquí, les conocemos allí. Podéis relacionaros durante años con asociados muy íntimos que podrían vivir en otra parte del mundo completamente distinta y ser totalmente extraños para vosotros en el estado despierto. Vuestras tareas diarias tienen un significado y un propósito. Las de allí, pues igual que las de aquí. Más, dice Seth, más. Y lo mismo sucede con vuestras aventuras en los sueños, y en ellas incluso alcanzáis algunas metas propias. Así lo seguiréis haciendo en la experiencia de después de la muerte. Nos relata Seth, nos relata Ramtha, nos relatan Crión y Tobías. Después de la muerte hay muchas cositas que hacer antes de tomar la decisión de cuál es la siguiente fase de experiencia
¿En qué entorno? ¿Con qué retos? ¿Con qué planificación? Etcétera. Antes de esa decisión hay que hacer una revisión, un balance. El juicio final es un juicio tuyo mismo, de decir, a ver, ¿cómo estoy? Venga, balance de situación, ¿cómo estoy? Pues en esto, tanto, en esto, pues algo menos, en esto, negativo, no he avanzado, en aquello, pues sí, venga, siguiente experiencia, a ver, ¿qué me apetece? Pues nos suele apetecer, dicen Crión y Tobías, os suele apetecer volver a la tierra. Y aunque creáis que esta va a ser vuestra última vida o lo pretendáis, dicen, no, no, es frecuente y va a seguir siendo frecuente y los potenciales de que siga siendo frecuente son altos, que volváis a planificar otra vida en la Tierra. Tenéis una fuerte dependencia con lo que supone este subescenario. Porque es muy interesante este subescenario, es un nivel complejo del juego. Es un honor poder estar aquí jugando. Entonces, no cedéis el puesto. No, seguramente volveréis. Hay libre albedrío, seguramente volveréis. La vitalidad, la fuerza, la vida y la creatividad de vuestra existencia física se generan en esa otra dimensión, que es causal. Fijaos, vitalidad, fuerza, vida y creatividad que tenemos aquí se generan allí. Por eso, Set también nos dice, vais a ser más productivos en todas estas cuestiones. Es decir, os vais a sentir mejor y vais a ser más eficaces en vuestras metas y tareas si no dormís 8 o 9 horas seguidas. Si dormís 3 o 4 y luego otras 2 o 3. Ni 9, 8 horas diarias, con 6, 7 os vale. 3 o 4, 2 o 3. O 4 o 5, 1 o 2. Pero siempre va a ser mejor no pasar de 5 o de 6 en ningún caso. Y es por todo esto. Y allí en ese capítulo lo explica con claridad. La vitalidad, la fuerza, la vida y la creatividad de vuestra existencia física se generan en esa otra dimensión. En otras palabras, en cierta manera sois una proyección física de vuestro ser de ensueño. Y ya no se puede decir más claro, se puede decir más alto, pero no más claro. Somos una proyección física de nuestro ser previo astral, que es causal. Claro, porque va por niveles. Por niveles. No, yo pensé que era una proyección directa del conjunto Dios-filiación. No, va por niveles. Aunque hay alguna insinuación insistente en los textos, a partir de Ramtha en adelante, hay alguna insinuación existente que nos dice que aquí, en nuestro planeta, pero no en el entorno físico-material, ¿te refieres a este planeta concreto? Sí, en este planeta concreto pasan cosas extraordinarias, no regulares, no habituales y no normales. Y nos insinúan que pudiesen tener que ver con que una parte viene de muy arriba, aquí directa, sin pasar por niveles. Y no nos dicen mucho más. Nos lo dicen al propósito de decir, de verdad, creed que, en fin, creed en vuestra divinidad. Nos lo dicen así. Bueno. Sin embargo, el ser de ensueño, tal como lo concebís vosotros, no es más que una sombra de su propia realidad. Nosotros decimos, bueno, eso es eso que estás alucinando. Una sombra que estás alucinando. No, no es más, es una alucinación que tienes cuando duermes.
unos procesos complejos hormonales y químicos y no sé qué, y entonces bla, 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 y lo justificamos todo así. La comunidad científica está muy segura de todo esto. Bueno, cada uno que decida en qué quiere creer. Sin embargo, el ser de ensueño, tal como lo concebís vosotros, no es más que una sombra de su propia realidad, ya que es un punto psicológico de referencia y de continuidad que reúne todas las partes de vuestra identidad. Es que es mucho más real que este. ¿Por qué? Porque es un punto psicológico de referencia para este, el otro es la referencia para este, y de continuidad para este, es más continua que el que este, por ser sexto nivel y no séptimo, y que reúne todas las partes de nuestra identidad, porque salen de él, salen del nivel sexto los personajes del séptimo. Claro. Solo los que estáis más desarrollados conocéis su naturaleza más profunda, la del ser de ensueño. En otras palabras, representa una poderosa faceta unificadora de vuestra identidad total. Es que estamos más unificados en sexto nivel que en séptimo por lógica, igual que estamos más unificados en quinto que en sexto y así hasta estar más unificados, completamente unificados en el conjunto Dios filiación. Alguien lo llama primera dimensión, que en todas las demás, claro, claro. Representa una poderosa faceta unificadora de vuestra identidad total. Sus experiencias son tan vívidas, las del ser de ensueño, y su personalidad tan rica en su contexto como la personalidad física que vosotros conocéis. Jocosamente, métese entre paréntesis. De hecho, es mucho más rica la personalidad del ser de ensueño que esta físico-material. ¿Cómo es lógico? Pues es causal a esta. Imaginad durante un momento que sois un niño y que yo he asumido la particular tarea de intentar explicaros cómo será vuestro ser adulto desarrollado. En mi explicación os digo que ese ser adulto es ya en cierto sentido parte vuestra, una consecuencia o proyección de lo que sois ahora. Y el niño dice, ¿pero qué será de mí? ¿Tengo que morir para convertirme en ese otro ser? No quiero cambiar. ¿Cómo puedo llegar a ser este adulto que no soy ahora sin que muera lo que soy ahora? Pues eso es lo que nos ocurre a nosotros, que pensamos que hay una discontinuidad. Y no, no hay una discontinuidad, ni es lo siguiente, no, es previo, causal y abarcador de esto. De alguna manera estoy en la misma posición cuando intento explicaros la naturaleza de ese ser interno. Pues, aunque podéis ser conscientes de él en los sueños, no podéis apreciar totalmente su madurez y capacidades. No obstante, las poseéis. De la misma manera que las capacidades del hombre también pertenecen al niño, se encuentran potenciales en el niño. Claro, el niño dice, pero ese ser adulto que dices que voy a ser, pero espérate, que yo no quiero dejar de ser quien soy. No, no, es que ya lo eres potencialmente y causalmente. Pero, ¿cómo se lo explicas a un niño? Nosotros somos esos niños. No nos gusta, nos abruma que nos digan que somos algo diferente de este personaje con el que estamos completamente identificados y su cuerpo masivo, energético. Nos abruma. Ya, ya, pero
Esto es la realidad. Y podemos seguir negándola porque somos libres de hacerlo. Esto simplemente es una opción para los que no quieran seguir negándola. En estado de sueño aprendéis, entre otras cosas, a crear vuestra realidad física día a día. Fijaos si es causal, que lo que hacemos por las noches es el origen planificador de lo que sucede al día siguiente. Fijaos, día a día. De igual manera que después de la muerte aprendéis a crear vuestra siguiente vida física, en términos generales. Aquí se nos vuelve a confirmar lo que tenemos que tener ya muy claro los estudiantes de espiritualidad. Hay una planificación previa en términos generales, que si no se hace nada, actúa predeterminadamente y sucede tal cual se ha planificado. Pero que en tiempo real puedes cambiar según vayas comprendiendo y dándote cuenta. Con lo cual, no hay un destino preestablecido, no hay un determinismo fijo, hay un determinismo predeterminado, pero se puede modificar en tiempo real, con las decisiones y las comprensiones de cada día, jugando un papel importante la fase nocturna. Bien, como es un poco problemático realizar vídeos largos con esta poca conexión que tengo estos días, pues lo vamos a dejar aquí en este descanso del minuto 22:07 de la página 183. Y continuaremos con este interesantísimo capítulo 10, las condiciones de la muerte en la vida, con una segunda sesión, habrá una tercera y seguramente una cuarta, a partir de nuestra siguiente grabación. Por lo tanto, sin más, prospector.